Muy buenas YouTube, bienvenidos, bienvenidas un día más al canal de Mate en 2. Al habla el comunero Padilla y hoy os traigo una leccioncita sobre cómo tratar las estructuras de peones en las cuales tenemos peones doblados. Entonces, sin más dilación, vamos con ello. Y bueno, pues lo primero de todo será explicar, por supuesto, qué significa tener peones doblados. Y bueno, para eso os he traído, bueno, este diagramita, ¿no? Donde solo he colocado peones y os he señalado 4 estructuras o 4 pares de peones para enseñaros lo que es un peón doblado, ¿no? Un peón doblado es aquel que está justo en la misma columna que un compañero y surge, bueno, de haber capturado alguna pieza o algún otro peón que estaba en la casilla justo en diagonal, ¿no? Y bueno, pues siempre nos han enseñado que tener peones doblados es empeorar nuestra estructura, pero bueno, hay que, digamos, matizar dos cosas aquí. La primera, que no todos los tipos de peones doblados son igual de malos. Y la segunda es que sí que existen ciertas compensaciones por tener peones doblados. Entonces, bueno, para empezar, vamos a hablar de los tipos de peones doblados y por qué unos son mejores que otros, ¿vale? Y bueno, para eso, pues este diagramita de aquí lo podemos ver, os he señalado en amarillo, en rojo y en verde, pues evidentemente los tipos de peones que van a ser buenos, malos o regulares, ¿vale? Y para ello nos tenemos que fijar en principalmente dos características, ¿vale? Estas dos son cuán cerca estén del centro, y la segunda, si están aislados o no. Dos peones doblados aislados siempre van a ser malos, siempre. Y luego, si no están aislados, cuanto más alejados estén del centro, peores van a ser. Entonces, en este caso, como veis, los peones que he señalado en rojo son los peores de todos porque están totalmente alejados del centro, pero es que además están aislados. ¿Qué quiere decir que están aislados? Pues que no hay peones en columnas adyacentes que puedan, digamos, establecer una mínima defensa, como por ejemplo puede ser aquí, vamos a suponer, este peoncito que está protegiendo este otro peón de aquí. Por lo tanto, estos peones doblados no serían tan malos. En cambio, aquí vemos que estos peones no tienen defensa ninguna y por lo tanto son susceptibles de ser atacados con piezas, sobre todo de largo alcance, como puedan ser, por ejemplo, alfiles que vayan directamente a comerse, a ganarse esos peoncitos, ¿no? Y sobre todo, otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando los peones están aislados, la casilla justo de enfrente es también muy vulnerable, porque si instalamos una pieza ahí, nuestro rival no va a poder expulsarla. Igualmente, si somos nosotros aquí negras, por ejemplo, y nos la colocan aquí, nunca vamos a poder expulsar con peones esta pieza. Por lo tanto, ese tipo de peones son el peor tipo de peones doblados que pueden existir. Un poco mejor es esta estructura de aquí, en la que, bueno, sí es cierto que tenemos peones doblados, pero lo primero, no están tan lejos del centro. De hecho, este peón de aquí llega a dominar una casilla de lo que llamamos centro extendido, pero además es que tienen cierta, digamos, tienen cierta sujeción, en el sentido de que tenemos otro peoncito al lado que por lo menos el peón más avanzado nos lo protege, ¿vale? Y bueno, y luego ya para terminar, pues tenemos digamos, el mejor tipo de peones doblados, que son estos dos tipos de aquí, en los cuales tenemos peones que están sosteniendo o controlando
columnas, perdón, casillas del propio centro, ¿no? Como puedan ser, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, pues 4D4 están siendo controladas por estos peones, del centro ampliado también C4, este peoncito de aquí, que forma parte de esta isla. Y bueno, y aparte de eso, son peones que están sujetados también por los peones de casillas laterales. Por lo tanto, este tipo de peones doblados son los mejores que nos podemos encontrar. Y bueno, una vez que hemos hablado de peones doblados, que son y digamos la calidad de esos peones doblados, a continuación os voy a explicar qué compensaciones existen por los peones doblados y por qué no siempre son malos. Precisamente por eso, porque sí es cierto que nuestra estructura con peones doblados es algo peor que sin peones doblados, pero suele haber, si sabemos doblarnos los peones, suele haber ciertas compensaciones en la mayoría de las aperturas, ¿no? No me voy a centrar en aperturas, pero digamos que os voy a hablar de las configuraciones más típicas para que veáis las compensaciones que hay por los peones doblados. Y bueno, pues para explicar las compensaciones que se suelen tener por los peones doblados, bueno, primero tengo que hacer un matiz, y es que las compensaciones existen siempre y cuando los peones doblados sean los peones doblados buenos de los que hemos hablado antes, es decir, aquellos que se han formado debido a que un peón lateral se ha desplazado hacia el centro, ¿vale? Evidentemente, peones aislados o peones laterales doblados no tienen ningún tipo de compensación, ¿vale? Entonces, para hablaros de las compensaciones, me voy a referir solamente, porque solamente existen cuando los peones se doblan hacia el centro, ¿vale? Y están, digamos, en bloque apoyados. Y bueno, básicamente existen tres tipos de compensaciones a la hora de hablar de peones doblados, ¿vale? Hay tres tipos de compensaciones. La primera, que se da siempre que un peón avanza hacia, digamos, se desplaza hacia el centro, es evidente, ¿no? O sea, aquí si contamos vemos que la masa de peones que tiene el blanco para controlar el centro es mucho mayor que mayor que la masa de peones que tiene el negro para controlar el centro, ¿no? En este ejemplito de aquí que os he puesto, de hecho este peón pues controla casillas muy importantes del centro, ¿no? Esta masa de peones compacta, veis que es más compacta, ejerce un mayor control del centro de lo que lo pueden ejercer los peones, en este caso del negro. Esa es la primera compensación, es la más evidente por todo lo que hemos venido hablando hasta ahora. La segunda compensación es que, si os fijáis, normalmente ¿de qué surgen estos peones doblados? Surgen de que aquí en C3 o en F3 había un caballito que nuestro rival se ha comido con un alfil y por lo tanto ha cedido la pareja de alfiles. Esa es la segunda compensación. No siempre se produce, pero suele ser habitual cuando los peones doblados están en la columna C o en la columna F. Suele ser porque se ha cambiado un alfil por un caballo. Entonces la segunda compensación del esqueleto de peones doblados suele ser tener la pareja de alfiles. Es una ventaja estática que bueno, pues suele, digamos, de por sí contrarrestar el hecho de tener los peones doblados. Y la tercera y última compensación que se tiene por los peones doblados es, lo vemos aquí, esta columna potentísima semiabierta, en la cual podemos nosotros colocar nuestra torre. Vamos a obligar a nuestro rival aquí a hacer, en este caso, B6 o G6 en su caso, o lo que fuese, y nosotros vamos a poder explotar este punto, bien sea con la presión mediante A4, A5, H4, H5 en el caso de que los peones doblados estuviesen en la columna F, o en situaciones incluso ideales, esta presión se podría ejercer mediante el peón doblado. Normalmente esto nuestro adversario, si es bueno, no lo va a permitir, pero se podría hacer mediante el peón doblado esta agresión para intentar atacar el punto débil, hacer una ruptura de peones
tema del que ya hablaremos en otro vídeo de estrategia. Intentar hacer una ruptura de peones, como he dicho, en el punto débil que hemos creado a través del uso de la columna semiabierta. Y bueno, estas son las 3 compensaciones que existen por los peones doblados. Y a continuación, antes de pasar a una partida ilustrativa, os voy a poner estructuras de peones con diferentes peones doblados para compararlas, digamos, hacer una última comparación, para que veáis, digamos, estructuras típicas de cuáles son, cuáles son y por qué unas son mejores que otras por todo lo que ya hemos venido comentando hasta ahora. Y bueno, muy brevemente, aquí tenemos el primer ejemplo. De esto no es necesario, yo creo, que ni que hable. Es básicamente el ejemplo que hemos visto antes, el mejor tipo de peones doblados. Y entonces, en una partida en la que el blanco y el negro tuviesen esta estructura, el blanco estaría claramente mejor porque sus peones doblados son útiles, por lo que hemos comentado antes, y por otra parte el negro tiene 2 peones doblados que son, como hemos dicho, de lo peor que se puede encontrar digamos, en una estructura de peones, porque son 2 peones doblados, aislados, porque no hay ningún peón en las columnas, en las casillas de las columnas adyacentes. Por lo tanto, estos peones no pueden ser defendidos por otro peón y son susceptibles de ser atacados por piezas. Pero es que además, el hecho de que esos 2 estén aislados también dejan aislado el peón de A. Por cierto, esta estructura se puede dar en aperturas de peón dama, ya hablaremos de ella. Y por último, lo que quiero resaltar es que hay otra casilla muy débil que dejan los peones aislados. Es la casilla justo de enfrente de esos peones, que puede ser aprovechada por nuestras piezas para llevar a cabo un movimiento técnico que se llama fijación de la debilidad. En este caso queremos que estos peones doblados no avancen porque son debilidades que vamos a atacar. Entonces normalmente los podemos frenar, por ejemplo, poniendo nuestros caballitos ahí delante, ¿no? Estos peones quedan completamente inmovilizados y posteriormente van a ser atacados con piezas. Por lo tanto, en esta primera posición, en una partida real, aquí el blanco estaría estratégicamente ganado prácticamente. En una partida entre maestros, aquí el negro no tiene prácticamente nada que hacer por la terrible estructura de peones que tiene. Y bueno, vamos a ver en el segundo caso, en este tablerito que os he puesto aquí, en esta estructura de peones, que tenemos 2 estructuras muy parecidas, pero el blanco está algo mejor. Y es, digamos, muy sencillo explicar por qué, si habéis seguido los vídeos de estrategia que hemos hecho hasta ahora. Y es la siguiente: estos peones doblados forman una isla mucho más compacta, de tal forma que no dejan ninguna debilidad en lo que viene siendo la cuarta fila, la quinta para el oponente, digamos. Mientras que estos otros 2 peones, que diréis, bueno, es que son todos peones doblados en la columna F, ¿no? Entonces deberían de ser igual de buenos. Pues no es así, porque el hecho de que este peón esté más avanzado hace que la estructura sea menos compacta y que haya dejado, en este caso, un complejo de casillas débiles, que son las casillas oscuras en este caso, del flanco de rey negro, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, porque sí que es cierto que hemos dicho que los peones doblados centrales son buenos y suelen tener compensaciones, pero hay que tener cuidado a la hora de avanzarlos, a la hora de ver cómo doblamos esos peones, porque como veis aquí, el hecho de que este peón esté en quinta y no esté en sexta, como en este caso, hace que esta estructura sea bastante peor que esta otra. Y bueno, pues hasta aquí llega este primer vídeo sobre peones doblados. Haremos unos cuantos más para comentar ciertas particularidades de ciertas estructuras y cómo tratarlas. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like y suscribiros. Los comentarios también nos ayudan a crecer. Y esto es todo por hoy. Hasta la próxima, YouTube.